Listo. En este ejercicio, a ver, este es el práctico 9, o yo estoy mal. Ah, no, el práctico 9, a ver. El 2. Copiar un vector entre dos, de un vector a otro. ¿Así es? Sí, creo que sí. Sí. Aquí lo tengo. Ahí está. Desarrollar el lenguaje C, un programa que pide el ingreso de números enteros y guardarlos en un vector A de 5 Sí. elementos. Luego que copie el contenido del primer vector en un segundo vector B, al final mostrar el contenido de ambos vectores. Entonces sería este ejercicio, ¿sí? Bueno, acá hay que distinguir las tareas para poder encapsular, o sea, para poder desarrollar las funciones. Necesitamos cargar un vector, mostrar un vector y hacer la copia. En el caso de la carga del vector, necesitamos como mínimo el vector como parámetro para que se realice la carga y también la longitud. La longitud no es necesario porque ya podría suponerse que es para 5 elementos, pero para que esto sea más amplio, más reutilizable, podemos hacer una función a la cual le digamos a través de este parámetro cuántos elementos son los que hay que trabajar, ¿no? Y por último, la función de copiar el vector. En este sentido necesitamos los parámetros del vector 1, que sería el origen, vector 2, que sería el destino, y también la información respecto a la longitud, ¿no? Entonces, de esta manera, obviamente, el programa principal quedaría de la siguiente manera. Declaramos los dos vectores, una variable i, que acá esta variable i ha quedado del programa anterior, no es necesario porque no se realiza ningún lazo de repetición donde haga falta la variable i, ¿no? Pero bueno, mostramos por pantalla un pedido de que se ingrese cuál es el, o sea, ingrese el número de valores para el vector, ¿no? O sea, nos está pidiendo que carguemos la dimensión de los vectores con el cual se va a trabajar. Pero, perdón, acá con dim lo estamos asociando a una macro, ¿sí? Para decir de que necesitamos 5 elementos que van a ser cargados en el vector, ¿no? Entonces, ahí es donde llamamos a la función carga del vector, le pasamos como parámetro el vector y la dimensión con que se va a trabajar, que es justamente 5. ¿Cómo se realiza la función de la carga del vector? Fíjense que los parámetros son los mismos que hemos declarado acá arriba. Esta sería la función prototipo, y acá ya hacemos el desarrollo de la función. Bueno, utilizamos una variable i que va a controlar el lazo for, y con el lazo for típico que usábamos de antes, tenemos el scanf asociado al vector i. Este lazo de repetición nos va a permitir cargar el vector. Esa es la tarea que realiza esta función. Esta función ya la podemos reutilizar en todos los programas que continúen, porque sin lugar a dudas va a ser la misma función. O sea, lo bueno que ya tenemos esta, nos podemos copiar esta función para los otros programas que realicemos. Después, la función mostrar vector. De la misma manera que tenemos la función cargar vector, podemos utilizar esta función que consiste en mostrar. También le pasamos como parámetro el vector y la longitud con la cual se va a trabajar, y prácticamente similar a la función de carga, solo que en lugar de utilizar un scanf, simplemente hacemos un printf haciendo referencia a el vector que pasamos por parámetro, ¿no? La longitud del vector sirve para ponerle límite a la repetición del lazo for. Y de esa manera tenemos las dos funciones que más vamos a utilizar en los siguientes ejercicios, en los que todos seguramente tendremos que realizar la carga de un vector y mostrar un vector. Y después viene la función que le da solución a este problema,
que es la de copiar vector. Por eso es que habíamos dicho que tenemos como parámetro el vector de origen, el vector destino y también la longitud. La longitud, como antes habíamos dicho, sirve para controlar, digamos, el límite máximo de la cantidad de veces que se repite este lazo. Y lo que vamos a hacer dentro de este lazo for para clarificar es un arreglo de datos, lo vamos a asignar al otro, ¿no? Entonces, eso es lo que se escribe acá, ¿sí? Vector destino, haciendo referencia al elemento a donde apunta la variable i. En esa posición de memoria vamos a depositar el contenido del vector origen, en donde apunta la variable i. Y de esa manera tenemos las tres funciones que le dan solución a este ejercicio. Pero teniendo en presente que las dos funciones carga y mostrar son las que más vamos a utilizar en los siguientes ejercicios. ¿De acuerdo? Profe, Ajá. cuando usted pone ahí el int longitud, el valor de longitud está dado por la dimensión que usted pone, o sea, ha visto que pone ya la función cargar vector y pone a, coma, dimensión. O ¿En sea, dónde me está hablando de los parámetros? en la línea 16. Ajá. Ese Ahí- valor dimensión está después como que se imprime en longitud, o sea, se guarda en longitud o no, nada que ver. Entiendo cuál es la pregunta. Hay que notar que los nombres de variable que usamos en el programa principal no tienen por qué ser los mismos que usamos en una función. Esto permite que la persona que codifica la función no necesariamente puede ser la misma persona que desarrolla el programa principal. Esto favorece el trabajo colaborativo. La persona que desarrolla la función puede usar sus propios nombres de variables, porque lo que realmente importa es la estructura de la función. Acá estamos diciendo que recibe un vector como parámetro, donde los elementos son enteros, y recibe una variable de tipo entera. ¿Qué nombre se usa dentro de la función? No importa, porque esta variable recibe un valor que es una copia del que se le especifica cuando llamamos a la función. Y en el caso del vector, no recibe una copia, pero sí recibe la dirección de memoria en donde se aloja el vector que hemos especificado al momento de llamar la función. No sé si con eso le respondo lo que me estaba preguntando. Sí, profe, gracias. ¿Algún otro comentario? Está muy buena la pregunta porque muchas veces uno adopta la idea de que está obligado a usar los mismos nombres cuando llama a la función en el programa principal que cuando desarrolla la función. Y no, nada que ver. Por eso es que este bloque de código es totalmente reutilizable, porque no interesan los nombres que se han usado internamente. Interesa la estructura, qué tipo de datos recibe y cuántos datos recibe, nada más. De esa manera, cuando llamo a la función, por ejemplo, carga vector, le pongo el nombre del vector, y sí importa el orden, ¿no? Yo no podría poner dim, a, lo que importa es el orden también. Entonces pongo el nombre del vector, el nombre de la dimensión, que podría ser x, si en el programa principal le llamamos x. Eso no tiene nada que ver con los nombres de variables que se usan en la función. Gran pregunta, está muy bien el planteo, ¿no? Bien ahí. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguna